El gran espejismo financiero de nuestra era no es una burbuja bursátil, sino la fe ciega en la eternidad del dólar. He pasado más de 50 años navegando los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde el estallido de las .com depresión de 1929 hasta la caída del Imperio Romano. Y lo que he aprendido, la lección más fundamental, es que los imperios y sus monedas ascienden y caen en ciclos predecibles. Ignorar este ciclo es el error más costoso que un inversor puede cometer. La mayoría de la gente piensa que, si el número en su cuenta bancaria aumenta, se están volviendo más ricos. La realidad es que simplemente están acumulando más unidades de una moneda cuyo poder adquisitivo se está erosionando sistemáticamente. Confunden la estabilidad actual con la inmortalidad. Creen que el dólar, por ser la moneda de reserva mundial, es inmune a las leyes de la física económica que han derribado a todas las monedas de reserva anteriores, desde el florín holandés hasta la libra esterlina. Esto es un error de perspectiva. No se trata de si Estados Unidos es un gran país o no. Actividad, se crean burbujas. Para evitar que estas burbujas estallen de forma dolorosa, los bancos centrales intervienen. ¿Y cuál es su herramienta principal? Imprimir dinero. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, sino su comprensión del pasado. Y la historia nos muestra, sin excepción, que cuando un país tiene demasiada deuda, siempre, repito, siempre, recurre a la devaluación de su moneda. Es la salida más fácil políticamente. Puedes tener crecimiento económico real o puedes tener impresión masiva de dinero para simular crecimiento, pero no ambos a largo plazo. El universo no lo permite. El error fundamental consiste en valorar nuestro patrimonio en una divisa cuya hegemonía global se erosiona sigilosamente. Es como medir la altura de un edificio con una cinta métrica que se encoge cada día. El edificio puede parecer más alto, pero es una ilusión. La gente me pregunta, Ray, ¿cuándo crees que el dólar colapsará? Y mi respuesta es siempre la misma. No se trata de predecir el día exacto. Se trata de entender que el proceso ya está en marcha. Es una decadencia lenta, casi imperceptible, como el óxido que corroe el acero. La mayoría cree que el riesgo está en las acciones, en los bonos o en el oro. La realidad es que el mayor riesgo, el que pasa desapercibido para el 99% de la gente, es tener el 100% de tu patrimonio denominado en la misma moneda que los gobiernos pueden y deben devaluar para gestionar sus obligaciones de deuda. El mayor espejismo es creer que el efectivo es seguro. No lo es. Es un activo con un rendimiento real negativo garantizado por la inflación. Para navegar con éxito la era que se avecina, es crucial comprender esta ley inmutable que siempre ha dictado el auge y la caída de las monedas y los imperios. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. No se trata de ser alcista o bajista, se trata de construir un sistema, un portafolio, que sea robusto y equilibrado, que pueda prosperar sin importar si el dólar sube o baja, si la economía crece o se contrae. Se trata de diversificación radical, no solo entre clases de activos, sino también entre monedas y geografías. Entender esto es el primer principio para la supervivencia financiera en las próximas décadas. Si estos principios resuenan contigo y quieres entender cómo construir un sistema que te proteja de estos ciclos, suscríbete para no perderte los próximos análisis. Para entender por qué el dólar, o cualquier moneda fiduciaria, está condenado a perder valor, debemos desmontar la máquina económica y observar sus engranajes. La mayoría de la gente ve la economía como algo místico, incomprensible. La realidad es que es una suma de millones de transacciones simples. Cada transacción consiste en un comprador que intercambia dinero o crédito por bienes, servicios o activos financieros. El crédito es la parte más importante y menos comprendida de esta máquina. Funciona igual para una persona que para un país. Cuando pides un préstamo, estás creando un ciclo. Estás, en esencia, tomando prestado de tu futuro yo. Creas un momento en el futuro en el que tendrás que gastar menos de lo que ganas para poder devolver esa deuda. Esto crea los ciclos de deuda a corto plazo, que suelen durar entre 5 y 8 años y que la mayoría de la gente siente como recesiones. Pero debajo de estos ciclos cortos hay una ola mucho más grande y poderosa, el ciclo de la deuda a largo plazo, que puede durar entre 50 y 75 años.
He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que entender este gran ciclo lo es todo. Comienza con poca deuda y mucho potencial de crecimiento. La gente y las empresas piden prestado, invierten, la productividad aumenta, los activos suben de valor y todo el mundo se siente rico. El crédito se expande más y más rápido que la economía que lo respalda. Es una fiesta. Pero llega un punto en el que los ingresos ya no pueden crecer lo suficiente para pagar las deudas acumuladas. La carga de la deuda se vuelve insostenible. En este punto, el pico del ciclo, solo hay 4 formas de solucionar el problema. 1. Recortar el gasto. 2. Redistribuir la riqueza a través de impuestos. 3. Reestructurar las deudas. 4. Imprimir dinero. Las 3 primeras son políticamente dolorosas y causan conflictos sociales. El recorte de gastos lleva a la austeridad y la recesión. Los impuestos a los ricos generan una enorme resistencia. Las reestructuraciones significan que alguien no cobra lo que se le debe, provocando quiebras. Por eso, a lo largo de 500 años de historia económica, los gobiernos y los bancos centrales, cuando se enfrentan a esta elección, siempre, y digo siempre, eligen la cuarta opción: imprimen dinero. La mayoría piensa que la impresión de dinero es una solución. La realidad es que es una devaluación sigilosa. No te quitan el dinero de la cuenta, simplemente hacen que cada unidad de ese dinero compre menos. Vimos este mecanismo en acción de forma dramática en 1971. Estados Unidos había financiado la guerra de Vietnam y sus programas sociales imprimiendo más dólares de los que podía respaldar con su oro. Los países empezaron a dudar y a pedir su oro a cambio de los dólares. El presidente Nixon se enfrentó a una elección imposible: o someter a Estados Unidos a una dolorosa disciplina fiscal, o romper la promesa que vinculaba el dólar al oro. Eligió la salida fácil. Cerró la ventanilla del oro. En ese instante, el dólar pasó de ser dinero duro a ser una moneda fiduciaria, respaldada únicamente por la fe. Desde entonces, la cantidad de dinero y crédito en el sistema ha explotado. No es una teoría, es un hecho mecánico. Puedes tener una moneda respaldada por un activo real o puedes tener la flexibilidad de imprimir dinero para solucionar problemas de deuda. Pero no ambos. El universo no lo permite. Lo que estamos viviendo ahora no es nuevo. Es el final de un ciclo de deuda a largo plazo, donde las deudas son enormes y los tipos de interés están cerca de cero. La única herramienta que queda es la imprenta. Por eso, el mayor error que puedes cometer es pensar que el efectivo en tu cuenta bancaria es un activo seguro. Es una ilusión. Es un pasivo garantizado para perder poder adquisitivo con el tiempo. Entender esta máquina no es ser pesimista, es ser realista. Es el primer paso para construir un sistema que te proteja de sus engranajes inevitables. El principio más importante que he aprendido en mis 50 años de inversión global se puede resumir en una idea: el santo grial. La mayoría de los inversores pasan su vida buscando la inversión perfecta. El próximo Amazon, el próximo Bitcoin. Creen que el éxito consiste en acertar. La realidad es que el éxito consiste en equivocarse y aún así ganar dinero. Esto puede sonar contradictorio, pero es la esencia de la construcción de un patrimonio resiliente. No se trata de encontrar la aguja en el pajar. Se trata de comprar todo el pajar. El santo grial es simple: encontrar entre 15 y 20 flujos de retorno buenos y no correlacionados. La palabra clave aquí es no correlacionados. Significa que los activos en tu cartera deben comportarse de manera diferente en distintos entornos económicos. Piensa en tu cartera como un sistema, una máquina diseñada para funcionar sin importar el clima. La mayoría de las carteras están construidas para un solo clima: el sol del crecimiento económico y la baja inflación. Tienen acciones y quizá algunos bonos corporativos. Cuando llega la tormenta de una recesión o el calor abrasador de la inflación, se desmoronan. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para equilibrar los riesgos. Un portafolio verdaderamente equilibrado debe tener activos que funcionen bien en 4 escenarios posibles. 1. Crecimiento económico superior a lo esperado. 2. Crecimiento económico inferior a lo esperado. Recesión. 3. Inflación superior a lo esperada. 4. Inflación inferior a lo esperada. Deflación. Las acciones, por ejemplo, prosperan en el primer escenario. Los bonos del tesoro a largo plazo prosperan en el segundo y cuarto escenario. El oro y las materias primas prosperan en el tercero. Si combinas estos activos en las proporciones adecuadas, creas un equilibrio. Mi equipo y yo pasamos años estudiando esto y creamos una estrategia que llamamos All Weather, todo clima. Una versión simplificada podría ser un 30% en acciones,
un 40% en bonos del Tesoro a largo plazo, un 15% en bonos del Tesoro a medio plazo, un 7,5% en oro y un 7,5% en una cesta diversificada de materias primas. La gente me mira y dice, Ray, pero los bonos a largo plazo han tenido un rendimiento terrible últimamente. Y tienen razón. Pero están cometiendo el error más común: mirar por el espejo retrovisor. No se trata de si un activo ha funcionado bien la semana pasada. Se trata del papel que desempeña en la máquina global de tu cartera. Los bonos son el contrapeso de las acciones en una desaceleración. El oro es el contrapeso de ambos en un entorno de devaluación monetaria. La mayoría piensa que la diversificación es tener acciones de diferentes sectores. La realidad es que la verdadera diversificación es tener diferentes clases de activos que respondan a diferentes motores económicos. Puedes tener una cartera que te dé altos rendimientos, o puedes tener una cartera que te dé una alta probabilidad de no perder dinero, pero es muy difícil tener ambas cosas. El santo grial, la magia de la diversificación, es que al combinar activos no correlacionados, puedes reducir tu riesgo mucho más de lo que reduces tu rendimiento esperado. Es lo más cercano a un almuerzo gratis que encontrarás en los mercados. Por eso el espejismo del dólar es tan peligroso. La gente que ahorra en efectivo cree que está siendo conservadora. En realidad, están haciendo una apuesta concentrada y de alto riesgo, una apuesta a que la devaluación de la moneda no superará el interés que reciben. Es una apuesta que históricamente casi siempre se pierde. El primer paso para proteger tu patrimonio no es elegir la acción correcta, es dejar de pensar que el efectivo es seguro y empezar a pensar en términos de un sistema equilibrado y global. Los ciclos económicos no son solo fenómenos financieros, son ciclos de la psicología humana. La naturaleza humana es el engranaje más predecible y a la vez más destructivo de la máquina económica. Como inversores, nuestro mayor enemigo no es el mercado, somos nosotros mismos. La gente tiene una tendencia abrumadora a extrapolar el pasado reciente hacia el futuro indefinido. Cuando las acciones suben durante años, como en la burbuja de las .com a finales de los 90, la gente se convence de que las viejas reglas de valoración ya no se aplican. Crean narrativas para justificar precios astronómicos. Esta vez es diferente, se convierte en el mantra. He visto este patrón repetirse una y otra vez en 50 años de mercado. Lo vi con las acciones Nifty 50 en los 70, con la burbuja inmobiliaria y de deuda de 2008, y lo vemos hoy en ciertos segmentos del mercado. El mercado funciona como un péndulo, oscilando eternamente entre la euforia y la desesperación, la codicia y el miedo. El inversor medio compra en el pico de la euforia y vende en el fondo de la desesperación. Es un mecanismo perfecto para destruir la riqueza. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su coeficiente intelectual, es su humildad y su control emocional. Es la capacidad de seguir sus principios cuando cada fibra de su ser les grita que hagan lo contrario. Este mismo sesgo psicológico es lo que alimenta el espejismo del dólar, porque el dólar ha sido la moneda de reserva mundial durante toda nuestra vida. Nos parece una ley de la naturaleza. Asumimos que lo que ha sido, será. Este es exactamente el mismo error que cometió un inversor británico en 1914. En aquel entonces, la libra esterlina era el rey indiscutible, respaldada por el imperio más grande que el mundo había conocido. Un inversor que tuviera el 100% de su patrimonio en libras y en la Bolsa de Londres se sentía el hombre más seguro del mundo. 30 años y 2 guerras mundiales después, el imperio se había desvanecido y la libra había perdido su trono frente al dólar. Ese inversor seguro lo había perdido casi todo en términos de poder adquisitivo global. Lo mismo le ocurrió a un inversor japonés en 1989, en la cima de su milagro económico. El principio fundamental es este: la diversificación no solo debe aplicarse a las clases de activos, sino también a las monedas y a las geografías. La mayoría piensa que invertir en una empresa multinacional estadounidense es diversificación global. La realidad es que sigues teniendo todos tus activos denominados en una sola moneda y bajo una sola jurisdicción política. Es una apuesta concentrada a que un solo país resolverá sus problemas de deuda y mantendrá su posición hegemónica para siempre. La historia nos enseña que esa es una mala apuesta. No se trata de ser antipatriota, se trata de ser un gestor de riesgos prudente para tu propia familia. Puedes tener una cartera que refleje tu fe en tu país, o puedes tener una cartera diseñada para sobrevivir a cualquier eventualidad, pero no siempre puedes tener ambas cosas. El inversor sabio se prepara para un futuro que no puede predecir. Por lo tanto, la solución al gran espejismo no es simplemente vender dólares y comprar oro o Bitcoin. Eso sería simplemente cambiar una apuesta concentrada por otra. La solución es construir un sistema verdaderamente global.
Significa tener una parte de tu cartera en acciones europeas y asiáticas, en bonos de mercados emergentes, en monedas estables como el franco suizo y en activos reales como el oro, que no son la obligación de nadie y han preservado la riqueza durante milenios. Se trata de dejar de pensar como un ciudadano de un país y empezar a pensar como el gestor de un banco central para tu propio patrimonio. Bien, pasemos de la teoría a la práctica. Entender los ciclos es la mitad de la batalla. La otra mitad es construir un vehículo financiero capaz de atravesarlos. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis, desde la estanflación de los 70 hasta el colapso de 2008, y aprendí que la predicción es un juego de tontos. La resiliencia, en cambio, es una ciencia. La estrategia fundamental que desarrollamos en Bridgewater no se basa en adivinar el futuro, sino en equilibrar el presente para estar preparados para cualquier futuro. La llamamos la estrategia All Weather o todo clima, y su principio es radicalmente simple: construir una cartera que no necesite que tengas razón sobre lo que va a pasar. La mayoría de la gente piensa que una buena cartera es una que sube mucho. La realidad es que una buena cartera es una que te permite mantener el rumbo y dormir tranquilo, sin importar las noticias del día. Para construirla, primero debes entender que solo hay 4 estaciones económicas que pueden afectar el valor de tus activos: un crecimiento económico más alto de lo esperado, un crecimiento más bajo de lo esperado, una inflación más alta de lo esperado y una inflación más baja de lo esperado. Tu cartera debe tener partes que funcionen bien en cada una de estas estaciones. Piense en su cartera como un sistema, una máquina diseñada con contrapesos. La mayoría de las carteras son como un coche con un solo motor potente, las acciones. Funciona de maravilla en una carretera recta y soleada, que es el crecimiento económico estable. Pero cuando llega una curva cerrada, una recesión, ese coche se sale de la carretera. Una cartera todo clima es más como un vehículo todoterreno con 4 motores independientes, uno para cada tipo de terreno. Aquí está la arquitectura básica del sistema. Un 30% debe estar en acciones, tanto de tu país como globales. Este es tu motor de crecimiento. Prospera cuando la economía va bien y las empresas ganan dinero. Luego, y esta es la parte que la mayoría descuida, un 55% debe estar en bonos del gobierno. Pero no cualquier bono. Un 40% en bonos a muy largo plazo, de 20 a 25 años, y un 15% en bonos a medio plazo, de 7 a 10 años. Este es tu motor para la desaceleración y la deflación. Cuando el crecimiento se desploma y el miedo se apodera del mercado, los bancos centrales bajan los tipos de interés y estos bonos se disparan en valor, amortiguando la caída de tus acciones. Lo vimos perfectamente en 2008. Mientras el S&P 500 se desplomaba casi un 40%, los bonos del Tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Fue el contrapeso perfecto. Finalmente, necesitas 2 motores más pequeños para la estación más destructiva, la inflación. Un 7,5% en oro y otro 7,5% en una cesta diversificada de materias primas. Estos son activos reales, no son la promesa de pago de nadie. Prosperan cuando el valor del dinero de papel se erosiona. Durante la gran inflación de los años 70, las acciones y los bonos fueron masacrados en términos reales. El oro, sin embargo, pasó de $35 la onza a más de 800. No se trata de amar el oro o las materias primas, se trata de entender su función en la máquina. La gente me pregunta por qué tener tantos bonos si los tipos de interés son bajos o están subiendo. Están cometiendo el error de conducir mirando por el espejo retrovisor. No tienes bonos porque esperas que suban mañana. Los tienes porque no sabes si mañana habrá un crash económico. Puedes tener una cartera agresiva que te haga rico rápido, o puedes tener una cartera equilibrada que te asegure no volverte pobre. Pero es muy difícil tener ambas. El universo no lo permite. Esta asignación no es una recomendación, es un principio. Es un punto de partida para pensar en el equilibrio de riesgos, no en la persecución de rendimientos. El mayor beneficio de este enfoque no es financiero, es psicológico. Al tener un sistema que te protege de lo desconocido, eliminas la necesidad de reaccionar emocionalmente a los titulares. Dejas de ser un jugador y te conviertes en el dueño del casino. Dejas de apostar por el rojo o el negro y empiezas a construir una máquina que gana dinero de forma consistente, sin importar dónde caiga la bola. Ese es el primer paso práctico para sobrevivir y prosperar más allá del espejismo del dólar. No se trata de intentar elegir el próximo Singapur o Vietnam, se trata de comprar el mundo. Un inversor debería aspirar a tener al menos entre un 30% y un 50% de su cartera de acciones invertida fuera de su país de origen. Esto se puede lograr fácilmente a través de fondos cotizados, ETFs, de bajo coste que replican índices mundiales, excluyendo tu propio país. Por ejemplo, un ETF que siga el índice MSCI World ex-USA o MSCI ACWI ex-USA. Esto te da exposición al crecimiento de las empresas en Europa, Asia y mercados emergentes. Pero la diversificación no termina en las acciones. También se aplica a los bonos y, crucialmente, a la moneda.
Tener una parte de tus activos en bonos de gobiernos estables no denominados en dólares, como los de Suiza o Singapur, actúa como un seguro. Y por supuesto, está el oro. El oro no es la moneda de ningún país. Ha sido dinero y un depósito de valor durante 5.000 años. No paga intereses, pero su valor reside precisamente en eso. No es la obligación de nadie. En un mundo donde los gobiernos están devaluando sus monedas para gestionar deudas impagables, el oro es el contrapeso definitivo. Poseer entre un 5% y un 10% de tu cartera en oro físico o a través de un ETF respaldado por oro físico no es una apuesta especulativa, es una póliza de seguro contra el caos monetario. Puedes tener fe ciega en la capacidad de tu gobierno para gestionar sus finanzas o puedes diversificar globalmente, pero no puedes hacer ambas cosas y llamarlo una estrategia prudente. No se trata de ser pesimista sobre tu propio país. Yo soy estadounidense y amo mi país. Se trata de ser un realista histórico. Los imperios ascienden y caen. Las monedas de reserva van y vienen. Estos son los patrones más fiables de la historia. Ignorarlos porque son incómodos o parecen lejanos es el mayor error que un inversor puede cometer. Al construir una cartera verdaderamente global y diversificada en múltiples monedas, dejas de apostar por el destino de un solo país y empiezas a invertir en el progreso de la humanidad en su conjunto. Te aíslas del drama político y económico local y te posicionas para prosperar sin importar qué imperio lidere el mundo en las próximas décadas. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmontado la máquina económica, hemos observado sus engranajes, los ciclos de la deuda y hemos entendido por qué el espejismo del dólar es la amenaza silenciosa más grande para nuestro patrimonio. Hemos establecido los dos pilares fundamentales para construir una fortaleza financiera: la diversificación radical de activos a través de una estrategia como la de todo clima y la diversificación radical geográfica y monetaria. Pero entender la arquitectura de la máquina es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la más difícil, es el operador. Eres tú. La mejor estrategia del mundo es inútil si el piloto entra en pánico en medio de la tormenta y toma el control manual para estrellar el avión. Por eso, esta parte final no trata sobre asignación de activos, sino sobre la asignación de tu atención y tu disciplina. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a lo largo de las décadas de los que son barridos por los ciclos no es su capacidad para predecir el futuro, sino su capacidad para controlar su presente emocional. En mis 50 años de mercado he visto a genios con coeficientes intelectuales altísimos quebrar porque no podían dominar sus impulsos. Y he visto a gente corriente construir patrimonios extraordinarios simplemente siguiendo un sistema con una disciplina inquebrantable. El campo de batalla no está en el mercado, está en tu mente. Para operar con éxito tu máquina financiera, debes evitar los grandes errores de comportamiento que destruyen la riqueza. El primero y el más común es la extrapolación del pasado reciente. La gente compra lo que ha subido y vende lo que ha bajado. Compran acciones tecnológicas en el 2000 después de una década de subidas espectaculares, justo a tiempo para el colapso. Compran inmuebles en 2007 porque el ladrillo nunca baja, justo antes de la mayor crisis inmobiliaria de la historia. Y hoy venden sus bonos después de un mal año, abandonando el contrapeso de su cartera justo cuando una posible recesión podría hacerlos más valiosos que nunca. La mayoría piensa que debe perseguir el rendimiento. La realidad es que debe gestionar el riesgo y el rendimiento se cuidará solo. El segundo gran error es la necesidad de tener razón. El ego es el enemigo número uno de la buena inversión. Queremos que nuestras ideas sean validadas por el mercado. Cuando una acción que hemos elegido baja, nos aferramos a ella, la promediamos a la baja, nos contamos historias para justificar nuestra decisión inicial en lugar de reevaluar la realidad. Un sistema como el de todo clima es un ejercicio de humildad radical. Al construirlo, admites desde el principio que no sabes qué estación económica vendrá después. Sabes que una parte de tu cartera siempre tendrá un rendimiento inferior, y estás en paz con ello, porque entiendes que esa parte es el seguro que protege al resto. Puedes tener un gran ego o una gran cartera, pero es extremadamente difícil tener ambos. El universo no suele permitirlo. El tercer error es confundir la complejidad con la sofisticación. Muchos creen que para obtener buenos resultados necesitan estrategias complejas, derivados exóticos o acceso a información secreta. La realidad es que los principios más poderosos de la inversión son atemporales y brutalmente simples. La diversificación es uno de ellos. La simplicidad de la estrategia todo clima es su mayor fortaleza.
Es un sistema basado en principios económicos fundamentales, no en predicciones a corto plazo. No se trata de ser más listo que el mercado. Se trata de construir un sistema que no requiera que lo seas. El cuarto error, y esto nos lleva de vuelta al principio, es confundir la inacción con la seguridad. La gente que mantiene grandes sumas de dinero en efectivo en su cuenta bancaria cree que no está asumiendo ningún riesgo. La realidad es que están haciendo una de las apuestas más concentradas y arriesgadas de todas. Una apuesta a que el gobierno de un solo país gestionará su deuda de manera impecable, que la inflación será controlada y que el valor de su moneda se mantendrá estable para siempre. La historia nos muestra que esta es una apuesta perdedora a largo plazo. El efectivo no es un activo libre de riesgo, es un activo con un rendimiento real negativo garantizado. No hacer nada es una decisión, y en el entorno actual es una decisión muy costosa. Así que el marco completo, la máquina definitiva, tiene dos componentes principales. El primero es el motor, una cartera globalmente diversificada, equilibrada para las 4 estaciones económicas, que combine diferentes clases de activos, países y monedas. El segundo, y más importante, es el sistema operativo, un conjunto de principios de comportamiento que te guíen, una humildad radical para aceptar que no puedes predecir el futuro, una disciplina férrea para mantenerte en el sistema incluso cuando es incómodo, y una perspectiva histórica para entender que los ciclos de auge y caída son tan naturales como las mareas. Construir el motor es la ciencia, operarlo con sabiduría es el arte. Y ese arte es lo que en última instancia determinará tu destino financiero. Al final, todo este viaje para entender la máquina económica y construir un sistema financiero resiliente nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final de acumular capital? La mayoría de la gente pasa su vida en una rueda de hámster, persiguiendo el dinero sin entender realmente por qué. Creen que el objetivo es tener más. La realidad es que el dinero es solo una herramienta. Es un medio, no un fin. El verdadero objetivo no es la riqueza, es la libertad. La libertad de la preocupación, la libertad de la necesidad y la libertad para diseñar una vida con sentido. En mi libro Principios, hablo de cómo mi objetivo en la vida ha sido tener un trabajo significativo y relaciones significativas. El dinero, o más bien, el sistema que construyes para gestionarlo, es lo que te proporciona la seguridad y el tiempo para centrarte en esas dos cosas. No se trata de yates o coches de lujo. Se trata de tener la capacidad de cuidar de tu familia, de dedicarte a tus pasiones, de contribuir al mundo de una manera que te llene y de poder soportar los golpes que la vida inevitablemente te dará sin que te destruyan financieramente. La construcción de tu cartera es un reflejo directo de la construcción de tu vida. Requiere los mismos principios. Primero, debes aceptar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. En la inversión, esto significa aceptar la realidad de los ciclos de la deuda y la erosión de las monedas. En la vida, significa aceptar tus propias fortalezas y debilidades con una honestidad brutal. Segundo, debes operar con principios. En la inversión, son las reglas de asignación de activos y diversificación que te impiden tomar decisiones emocionales estúpidas. En la vida, son los valores que guían tus decisiones cuando nadie está mirando. Un sistema basado en principios es lo que te mantiene en el camino correcto durante las tormentas. Tercero, debes entender que el dolor más el aprendizaje es igual al progreso. Cometerás errores. Yo he cometido errores que me costaron a mí y a Bridgewater fortunas. Pero cada error, si se analiza de forma objetiva y sin ego, es una oportunidad para aprender y mejorar la máquina. Los mercados te enseñan humildad constantemente. La vida también. El que aprende más rápido de sus errores es el que gana a largo plazo. Por eso, el viaje para convertirse en un buen inversor es en esencia un viaje de autoconocimiento. Te obliga a enfrentarte a tu codicia, a tu miedo, a tu ego y a tu impaciencia. Te obliga a pensar en probabilidades, no en certezas. Te obliga a planificar para un futuro que no puedes ver. Te obliga a pasar de ser un jugador que reacciona a cada titular a ser el arquitecto de un sistema diseñado para perdurar. La mayoría de la gente piensa que la libertad financiera es un número en una cuenta. La realidad es que es un estado mental. Es la tranquilidad que proviene de saber que has construido una máquina robusta que te protegerá a ti y a los tuyos, sin importar lo que ocurra en el mundo. Es saber que tu bienestar no depende de la próxima decisión de un banco central o del resultado de unas elecciones. Puedes tener todo el dinero del mundo y vivir con miedo, o puedes tener un sistema bien pensado y vivir con serenidad.
El universo no te da ambas cosas fácilmente. Debes elegir. El gran espejismo del dólar es solo un síntoma de un problema mayor, una falta de perspectiva histórica y una tendencia humana a creer que esta vez es diferente. Nunca es diferente. La tecnología cambia, los nombres de los imperios cambian, pero la naturaleza humana y la mecánica de la deuda no lo hacen. Entender esto no es ser pesimista, es ser un realista empoderado. Te permite dejar de ser una hoja llevada por el viento de los ciclos económicos y convertirte en el capitán de tu propio barco, con un mapa que te muestra dónde están los arrecifes y cómo navegar las corrientes. La máquina económica no se detendrá por ti. La pregunta es si construirás tu propia máquina para navegarla. ¿Cuál es tu mayor temor o incertidumbre sobre tu futuro financiero? Comparte tu mayor aprendizaje de este video en los comentarios. Y si quieres seguir profundizando en los principios para construir una vida y un patrimonio resilientes, asegúrate de suscribirte.